Vamos a continuar con este tutorial de Python que estábamos realizando por medio de las libretas en la aplicación Jupyter. Antes que prosigamos con las estructuras de control, me gustaría mencionarles que existe documentación desde el sitio oficial de Python en línea. Para eso abrí una nueva ventana en el navegador con el sitio de Google y ahí voy a buscar Python Documentation. Escribo la palabra Python Documentation y ahí estoy en el sitio oficial de Python. Voy a irme acá donde dice tutorial de Python. Aquí podemos ver que tenemos ejemplos con las diferentes estructuras de control y con las diferentes funciones de Python. Primero vamos a pasar nosotros a la opción if, que es el condicional de Python. Vamos a generar un ejemplo parecido a este que está por aquí. Vamos a hacer una nueva celda de código y vamos a usar la función input. La función input nos da la opción de que nos reserva un lugar en la memoria para que el usuario pueda guardar un valor. Voy a copiar de aquí las comillas ya que no las tengo en este teclado. Vamos a poner escribe un número entero. Ahí está. Y con esta opción pues ya nos da al correr la celda con la tecla run, nos imprime este texto, escribe un número entero y pues aquí necesitamos ingresar ese número. Vamos a poner por ejemplo vamos a poner un número positivo, número 12. Ya está, corremos. Y si ponemos la variable x, vemos que en esa locación de memoria se nos guardó el número 12. Bueno, antes que nada, este 12 pues no es un número en sí. Para que sea un número, una variable entera, necesitamos poner la palabra int. Vamos a ver cómo estas comillas van a desaparecer. Voy a volver a correr esta celda. Vamos a escribir nuevamente el número 12. Y vemos cómo desaparecen las comillas, porque ya realmente x es una variable numérica. Antes con las comillas teníamos una variable tipo string o una variable tipo carácter. No lo estaba tomando como un número hasta que pusimos la palabra int. Vamos a usar la primera estructura de control, que es la if o la si. Y vamos a decirle si x es mayor a 0, dos puntos, para saber qué instrucción se va a ejecutar. Y vemos que si si damos clic con enter, nos va a generar una especie de sangría, una especie de espacio, el cual es muy importante en Python para jerarquizar. Esto es, en este espacio, a partir de este espacio, se nos va a generar una celda de código que va a depender de esta estructura de control if. Vamos a decirle si x es mayor a 0, vamos a ponerle que nos imprima print, que nos imprima el mensaje es un número positivo. Voy a usar las comillas, voy a copiarlas del navegador, discúlpenme. Simplemente estoy copiando las comillas. Ya está. Esto debe de ir entre comillas, nos va a imprimir este mensaje. Vamos a poner otro caso. Para ello usamos la palabra elif, que quiere decir else if, o qué pasa si no es mayor a 0, la condición contraria a la condición normal que estamos incluyendo. Si no pasa eso, pues queremos que nos imprima es un número negativo. Nos imprima esto es un número negativo. Voy a volver a copiar este mensaje acá. Control C, lo copias acá. Y voy a cambiar la palabra positivo por negativo. Negativo. Ya está. Vamos a copiar esta comilla. Listo. Y hasta ahí termina nuestro ciclo, nuestro condicional if. Entonces nuestra condición es que si el número que ingresamos es mayor a 0, nos va a imprimir la palabra, nos va a imprimir la oración es un número positivo. Es un ejemplo muy parecido al de acá. Y si no, con la palabra elif está definido, o sea, si el número es menor a 0, que es el caso contrario, nos va a imprimir la palabra es un número negativo. Vamos a correr esta celda
Y de acuerdo al valor de x, pues nos tiene que imprimir es un número positivo, en efecto. Aquí hay detalles con el elif. Me faltó poner la condición, que sería la contraria. Antes de eso voy a usar la palabra else, que es el caso contrario de que no ocurra la cifra positiva. Olvidé añadir los dos puntos, creo que por eso no está corriendo. Ahí está. Entonces, me corrió, es un número positivo, ya que sí se cumple esta condición. Si no se cumpliera, vamos a escribir un número negativo, por ejemplo. Vamos a volver a posicionarnos en esta celda y a escribir otro número ahora negativo, por ejemplo el -2. Vamos a ver que x es igual a -2 y ahora me va a imprimir este ciclo if, perdón, este condicional if no es un ciclo, nos va a imprimir es un número negativo. Podemos poner también que nos imprima el 0 con la palabra elif para la condición que nosotros queramos. Por ejemplo, le ponemos que si es igual, exactamente igual a 0, dos puntos, que nos imprima es igual a 0. Voy a copiar este enunciado para simplemente cambiarle la estructura. Es igual a 0. Ya está. Entonces ya tenemos tres condiciones. Si el número es mayor a 0, nos va a imprimir, es un número positivo. Si el número es igual a 0, nos va a imprimir que es igual a 0. Y de otra forma, esto es cuando el número no sea mayor a 0. Cuando sea menor a 0, nos va a imprimir es un número negativo. El caso que habíamos puesto con el número -2, pues nos imprimió la oración es un número negativo. Vamos a volver a correr esta celda y vamos a agregarle el 0 para verificar si funciona en este caso el código. Vemos que x es igual a 0 y ya nos está imprimiendo este enunciado, el de la parte de en medio, que es esta condición, que el número x es igual a 0. Esta es la estructura entonces de un condicional, la palabra if, nuestra condición lógica, que es algún enunciado con esa roja, la palabra true o false, después los dos puntos y separando con una sangría la instrucción que queremos que se ejecute. En este caso la instrucción que le estamos poniendo es que nos imprima un mensaje. Si x es mayor a 0 nos imprime un número positivo. Cuando x sea else if, quiere decir el if, que es cuando si x es ahora igual a 0, exactamente igual, usamos doble signo de igual, igual para esta expresión lógica, nos va a imprimir la oración es igual a 0. Si no ocurre este caso o este caso, pues se va a ir hacia la parte de acá que nos va a decir x es un número negativo. Y esto es en cuanto a la estructura condicional. En cuanto a las estructuras de control, también tenemos lo que son los ciclos, en particular el ciclo for y el ciclo while. La estructura del ciclo for es muy sencilla. Aquí vemos un ejemplo con una lista. En una lista podemos nosotros incluir lo que nosotros queramos. Es una estructura que está definida entre paréntesis cuadrados. Aquí por ejemplo le vamos a poner animales a nuestra lista. Y hay que poner vamos a poner strings o variables tipo carácter que van a ir entre comillas. Animales, vamos a poner la primera, gato, entre comillas, simples. Después voy a copiar esto porque por ahí tengo dificultad con las comillas. Pone aquí la palabra perro. No sé, perico. Y delfín. Esta es una lista, ya nos imprimió los animales. El primer elemento de la palabra animales pues sería el elemento 0. El 0 pues va a ser gato. Esto es, gato es el elemento primero o el elemento 0 de la lista animales. Yo puedo extraer entonces algún elemento de la lista por medio de los paréntesis cuadrados. Si quisiera cuál es perico, pues perico sería el 0, 1 sería el elemento 2. Animales, el elemento 2, porque va entre paréntesis cuadrados, es igual a perico. Ok. En este caso, vamos a hacer un ciclo for que nos busque entre estos tres animales
alguna cierta característica. En este caso lo que nos está haciendo este ciclo for es contar el número de letras que existe en cada una de estas palabras. Si yo quisiera saber cuántas letras tiene, cuántas palabras tiene la lista animales, le pongo la palabra len y después mi variable animales. Entonces tiene 4 palabras animales y de ellas puedo saber cuántas letras tiene cada una de ellas. Con un ciclo for vamos a ponerle una variable, la que ustedes quieran, for l in. Esto es para la variable L en animales. Aquí vamos a cambiar W por L. Que nos imprima L, que es L va a correr desde 0, 1, 2 hasta 3. Y nos va a decir el tamaño de cada una de estas palabras. El tamaño de L. Aquí vemos que nos imprimió cuántas letras tiene cada palabra. Gato tiene 4 letras, perro tiene 5 letras, perico tiene 6 letras y delfín tiene 6 letras. Esto es, en el ciclo for, la variable L nos está recorriendo las palabras, el índice 0, 1, 2 y 3. Cuando L es igual a 0, pues se va a situar en la palabra gato y nos va a indicar, nos va a imprimir lo que es la L, que es el elemento 1, nos imprime animales de 0, que sería gato, y nos va a imprimir también la longitud de esa palabra, que es 4. Después, cuando L vale 1, se va a situar en la palabra perro, ahora se va a situar en esta parte y nos imprime la L actual. L actual pues va a ser perro, es este elemento, y la longitud de ese elemento es igual a 5. Posteriormente L va a cambiar, se va a recorrer al siguiente elemento de la lista y va a ser ahora perico, y va a generar la longitud 6, ya que tiene 6 letras esta variable. Este es el uso de un ciclo for, simplemente es for y la palabra in, y nosotros podemos recorrer en este caso algún arreglo de letras. Sencillamente podemos nosotros también imprimir alguna lista de números. Vamos a decir que podemos nosotros, por ejemplo, generar un rango de números desde 1 hasta 5, por ejemplo, y vamos a guardarlos en la variable d. Aquí está, imprimimos d y pues d va a ser una lista de números de 1 al 5, 1, 2, 3, 4 y 5. El primer elemento de d es igual a 0, a 1. De 0, el segundo elemento de d, que es de 1, va a ser igual a 2, y así sucesivamente hasta llegar a d4, que sería el último elemento, que es igual a 5. D3, perdón. Ahí está, es igual a 4. Podemos nosotros imprimir todos estos elementos dentro de un ciclo for. For x in d, pues que nos imprima x. Ya está. Déjenme ver. Me faltó los 2 puntos. Son muy importantes. Y nos faltó aquí el paréntesis. Ya está. Y nos está imprimiendo estos 4 elementos de la lista D. Porque la lista D es un rango desde 1 hasta 5. En este caso nos va a crear hasta n-1. Son los 4 elementos: 1, 2, 3 y 4. Entonces, esto es la estructura de un ciclo for para x en el arreglo D, que nos imprima, perdón, por aquí se me movió esta palabra, para x en el arreglo D, que nos imprima el valor de la x. Pues la primera x va a ser de 0, va a ser igual a 1, la segunda x va a ser de 1, va a ser igual a 2, y así sucesivamente. Y esto es con respecto a un ciclo for. De igual manera, nosotros podemos crear nuestra propia función en Python. Vamos a ver a continuación cómo se hace. Se hace por medio de la palabra def. Def, vamos a ponerle un nombre a la función. Por ejemplo, le voy a poner producto.
que el producto es una multiplicación, ¿no? De dos números, que sean los números, vamos a ponerle A y B. Después es muy importante poner los dos puntos, que los había olvidado. Nos genera automáticamente la sangría. Y vamos a ponerle que sea C igual a por B. Y la variable que queremos que nos regrese esta función, vamos a poner la palabra return C. Y listo, esa es la manera de crear una función. Ya está creada mi función que se llama producto. Vamos a poner, por ejemplo, el producto de dos números. El producto de 3 y 4 y me tiene que regresar un 12. Ya está. Entonces, esta es la forma de hacer una función con la palabra def. Ponemos el nombre de la función. Ponemos las variables de entrada. En este caso yo quiero que me multiplique dos números. Aquí va a ir el cuerpo de la función, que son todas las operaciones que quiero que haya dentro de esa función. Y finalmente, ¿qué variable quiero que me regrese? Me va a regresar C. Que C es el producto de A y B. Esto es la multiplicación de A y B. ¿Cómo ejecutarla? Pues la mando a llamar con su nombre. Pongo dos números de entrada, según los argumentos que haya yo dicho. Y ese sería el producto de esa función. En el caso de métodos numéricos, ustedes pueden crear una función para los errores que ya habíamos visto. El error relativo y el error normalizado. Bien, vamos ahora a ver lo que es Google Colab, la cual es una herramienta también muy interesante con la que podemos crear libretas de Python igualmente. Para ello nos vamos al navegador y en el navegador vamos a escribir la palabra Google Colab. Para ello pues hemos abierto una nueva ventana de Google y vamos a escribir la palabra Google Colab. Esta es la herramienta Google Colab. Vamos a entrar. Vamos a esperar a que cargue. Bueno, aquí podemos ver que las funciones son iguales a la de la libreta de Python. Tenemos las mismas estructuras. Tenemos celdas de texto y celdas de código. Vamos a crear una nueva libreta. Nos vamos aquí donde dice File. Voy a hacerle letras un poquito más grandes. Donde dice File, vamos a New Notebook. Y ahí podemos crear nuestra nueva libreta. Voy a empezar a... Tengo que dar login. Esto es, tengo que registrarme. Voy a poner un usuario y contraseña de Google. Ustedes pueden entrar con su correo de Universidad de Ensenada directamente, ya que es un correo de Google. Y listo, aquí tienen ya su libreta de Python. Este es el tipo de archivo con el que se van a guardar esas libretas. Hay IPyNB. Ese es el tipo de archivo. Voy a cambiarle aquí el nombre de igual manera. Ejemplo 1 le voy a poner. Aquí va a salir su usuario. Aquí pueden compartir la libreta con quien ustedes gusten. Pueden comentarla incluso. Y pues aquí es más sencillo de poder crear una celda, ya que tenemos o celda de código o celda de texto. Vamos a hacer una celda de texto. En esta parte de abajo, bueno, aquí podemos eliminar esta celda que teníamos de código. Damos doble clic y vemos que también tenemos aquí las opciones de texto. Hola, esto es un texto. Podemos correr aquí donde dice runtime, run all y ya se corre este texto. Ya está. O con Shift Enter también podemos correr nuestra celda cliqueando Shift Enter. En el teléfono celular incluso tiene aquí como un signo de play donde les va a correr cada una de las celdas. Vamos a agregar otra celda de texto. Y fíjense cómo aquí también se puede introducir una ecuación. Voy a poner ahora una integral que se pone con la palabra int. Integral de x menos 3x de dx, por ejemplo. O Shift Enter y ya se creó esa ecuación. De la misma forma estética como la hicimos en la libreta del Júpiter. Bueno, ahora vamos aquí a crear código en Python, tal y como lo hicimos en la misma libreta de esta sección.
Vamos a definir, por ejemplo, alguna variable d que sea igual a un range también, de 1 a 11, para que nos genere los números de 1 a 10. Y ya está. Podemos imprimir d. Y pues d es ese rango de números desde 1 hasta el 11. Incluso podemos hacer el ciclo for i in d, dos puntos, y que nos imprima cada uno de los elementos de d. Y ya está, nos imprime también la lista de elementos en d. Bueno, simplemente aquí sería que nos imprimiera i, estaría errado. Es para que nos imprima cada elemento de la lista d, que es los elementos del 1 al 10. Aquí está. Nos imprime i, cuando i vale 0, pues va a ser el elemento 0, que es de 0, perdón, que es el primer elemento igual a 1. De igual manera podemos extraer los elementos de d, de 0 es igual a 1. Y así sucesivamente, d1 pues va a ser igual a 2. Las mismas funciones de la libreta de Python están aquí en esta herramienta que es Google Colab, que es también muy interesante. Y esto es por si no quieren instalar el software de Python o si les falló la instalación. Aquí un tanto la desventaja sería que sus libretas están en la nube. Están corriéndolo a través de la nube y pues Google tiene acceso a este código, ¿no? Pero no lo veo tan crítico, ya que van a ser para fines educativos. Nosotros vamos a usar estas libretas para fines educativos, en este caso para la clase de métodos numéricos. Bueno, para ayudarles a resolver lo que sería su tarea, podemos crear una función que calcule el error relativo, suponiendo que ustedes tienen el valor exacto o el valor analítico y el valor numérico. Recuerden que una función es con la palabra def y le vamos a poner error relativo a esta función. Y nuestras variables de entrada pues son el valor analítico y el valor numérico. Dos puntos. Y lo que nos va a regresar aquí es, le vamos a poner epsilon a esa variable porque es la letra griega con la que se define ese error. Epsilon pues es igual al valor absoluto de BA menos BN entre BA. Y listo. La función nos va a regresar epsilon. Listo. Ahí tendría mi función de error relativo. Vamos a suponer que nuestro valor analítico, el valor real de una operación, no sé, el área, es igual a 23. Y ustedes en su valor numérico, en su método numérico, calcularon que fue 22.12, por ejemplo. Entonces vamos a correr esta función de error relativo con estos dos valores. Vamos a poner error relativo, aquí me lo autocompleta, y entre paréntesis 23, BA y BN, que son las mismas que ya definí. Y BN. Vamos a correrla. Aquí tenemos un error. Bueno, aquí sería BA, que no lo estamos definiendo. Ahí está. Cambié ese BAR que tenía de error, es BA solamente. Y aquí vemos el error relativo porcentual, que es 0.038. Se me está olvidando algo muy importante, que es multiplicar por 100, ya que es un porcentaje. Entonces sería todo esto por 100. Me regreso a la celda, la modifico y puedo volver a correr la función. Aquí tengo mi valor analítico, que es 23, y el valor numérico, que es 22.12. Y mi error relativo, aquí se va a calcular. Bueno, aquí no estoy poniéndole la palabra return, por eso no me está regresando nada. Ahí está, que me regrese epsilon. Por eso no estaba imprimiéndome nada, porque no le había puesto la palabra return. Y ya me está regresando epsilon, que es 3.82% más o menos de error relativo. Esa es una idea de cómo pueden empezar ustedes a jugar con los métodos numéricos que ya vimos en la clase y que puedan crear sus propias variables.
Sigo disponible por medio de Hangouts o por medio de Classroom para cualquier duda o pregunta. Espero haberles ayudado en estos dos pequeños tutoriales. Saludos.